En este tutorial vamos a empezar a hablar de geometría, del plano y del espacio, y vamos a empezar por distinguir los puntos de los vectores. Vamos a ver qué significa un punto, qué significa un vector. Sabemos ya qué operaciones se pueden hacer con vectores, así que veremos qué operaciones se pueden hacer con puntos y sobre todo con punto y vector. Entonces, como decía, pues vamos a empezar con geometría de R2 y en R3. Lo que vamos a contar, lo voy a contar en R2, aunque funciona exactamente igual en R3. Entonces, en R2 la geometría de R2 se basa en dos tipos de objetos que merece la pena saber distinguir. Vamos a empezar por dibujar nuestro R2. Vamos a dibujar nuestro eje X, nuestro eje Y, y aunque hasta ahora no hablaba sobre eso, en el centro del corte del eje X y del eje Y, pues tenemos un punto que es el origen de coordenadas. Bueno, pues las dos cosas que hay en R2 son, por un lado, los puntos. Los puntos son esencialmente localizaciones en R2. Cada punto de R2 pues corresponde a una situación, una localización dentro de R2. Entonces nosotros por un lado pues tenemos los puntos. A la hora de escribir las coordenadas de un punto, pues todos sabemos cómo se hace. Por ejemplo, si cogemos este punto de aquí, este punto vamos a llamarlo P, pues lo que se hace es, aquí tengo el 1, 0, aquí tengo el 0, 1, pues es medir cuántos pasos partiendo del origen tengo que dar hacia la derecha. En este caso aproximadamente vamos a suponer que dos pasos, un paso y dos pasos, y cuánto hacia arriba. Entonces, dos pasos hacia acá y un paso hacia acá, pues lo que está diciendo es, esto ya lo habíamos visto un poco, si esto vale 2 y esto vale 1, pues el punto P tiene coordenadas 2. Las coordenadas pueden ser positivas si nos movemos hacia la derecha, negativas si nos movemos hacia la izquierda, y la segunda coordenada puede ser positiva si nos movemos hacia arriba o negativa si nos movemos hacia abajo. Entonces cada punto pues tiene sus coordenadas. Lo otro que hay en R2 son vectores. Los vectores se suelen representar con una flecha. Entonces aquí por ejemplo pues tenemos una flecha, por ejemplo esta de aquí. Entonces un vector. Un vector, a diferencia de un punto, no representa una posición, sino un desplazamiento. Este vector lo que está diciendo es cómo moverme empezando en este punto para llegar a este punto de aquí. Los vectores, lo común es utilizar letras minúsculas para distinguir de los puntos, luego ya hablaremos de otra forma de distinguirlos. Y en cuanto a la forma de poner coordenadas a los vectores, pues se hace esencialmente igual que con los puntos. Si el desplazamiento empieza en el origen, pues vemos cuántos pasos hacia la derecha mide este desplazamiento, cuántos hacia abajo. En este caso, pues esencialmente en mi desplazamiento parece que está aquí justo debajo. Entonces esto tiene dos pasos hacia la derecha y más o menos, vamos, esto es como 1,5, pues menos 1,5 hacia abajo. Entonces este vector pues es el 2 menos 1,5. Uno de los problemas que aparece cuando se trabaja en R2 es que cuando se dibujan pues hay claramente una diferencia entre un punto y un vector. Sin embargo, cuando se representan, pues si lo vemos, los dos se representan por una lista de dos números. Eso hace que muchas veces pues no sea fácil distinguir un punto de un vector, y luego veremos una forma de distinguirlo. Antes de eso, pues vamos a ver qué se puede hacer con puntos, qué se puede hacer con vectores. Entonces yo voy a borrar toda esta parte de aquí. Entonces vamos a ver, primero, con vectores pues ya sabemos qué es lo que se puede hacer. Con vectores, con, digamos, desplazamientos, pues lo que se puede hacer es las dos cosas que ya sabemos, que es multiplicar por un número, y la interpretación que tiene multiplicar por un número es cambiar la longitud del número si multiplicamos por un número positivo, y también cambiar el sentido del desplazamiento, de ir hacia un lado al ir en dirección contraria, si lo que pasa es que tenemos estamos multiplicando por un número negativo. Y la suma de vectores, que se corresponde con hacer un desplazamiento detrás de otro. Por ejemplo,
el vector 1, 1. Estos es desplazamientos. Por ejemplo, pues si nosotros tenemos el vector 2, 1, lo que me está diciendo es que me desplazo 2 a la derecha y 1 hacia arriba. Si le sumo el vector 1, 1, que es desplazarse 1 a la derecha, 1 hacia arriba, pues en total nos estamos desplazando. A la derecha nos estamos desplazando 2 primero y 1 después, nos estamos desplazando 3 pasos, y hacia arriba nos estamos desplazando un paso y después otro paso, luego en total nos estamos desplazando 2 pasos. Eso se suele dibujar así. Bueno, vamos primero a dibujar el origen. Imaginemos que no hace falta... Bueno, sí voy a dibujar incluso los ejes. Parece que siempre todo es más simple cuando se dibujan los ejes, más intuitivo. Bueno, aquí debería de pasar por el origen, y tal y como lo he puesto yo, pues no pasa por el origen. Podríamos haberlo desplazado después, pero bueno, pues nada. Y aquí tenemos nuestro segundo eje. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto del 2, 1 más el 1, 1? Pues lo que quiere decir es lo siguiente. Yo primero me estoy desplazando 1. Vamos a ponerlo mejor el vector este que construyamos en un color distinto, por ejemplo en color negro. Bueno, pues me muevo 2 a la derecha, 1 hacia arriba, más o menos esto es el 2, 1. Y luego me muevo 1 más a la derecha y 1 más hacia arriba. Bueno, pues el significado geométrico de la suma de vectores consiste en hacer estos dos desplazamientos, y en total lo que te mueve es lo que os decía. Si aquí nos estamos moviendo 2 pasos y en este nos estamos moviendo un paso más, pues en total nos estamos moviendo 2 y 1, 3 pasos. Y hacia arriba, si aquí nos estamos moviendo un paso y aquí nos estamos moviendo otro paso, pues un paso y un paso, pues 2 pasos. Y ese es el significado geométrico de lo que significa sumar dos vectores. Y multiplicar por un número, como he dicho, pues es cambiar la longitud. Con puntos esto no tiene ningún sentido. Entonces, los puntos no se multiplican por número, y no se suman. No se multiplican por números porque no tiene sentido intentar cambiar la longitud de un punto. No se suman porque no sé qué sentido tiene decir que puede ser este punto más este punto. Pues este punto más este punto pues son 2 puntos. Entonces hay cosas que se pueden hacer con vectores que no se pueden hacer con puntos. Lo que sí se puede hacer con puntos es utilizar 2 puntos para indicar un desplazamiento, o sea, para indicar un vector. Yo doy un primer punto P, doy un segundo punto Q, y yo tengo la idea intuitiva de desplazamiento de P a Q, es decir, que es este desplazamiento. Este vector que va de P a Q se le suele representar mejor en negro como vector PQ. ¿Cuál es el desplazamiento de ir de P a Q? Pues es también bastante fácil. Imaginemos, por ejemplo, que el P fuera el 2, 3 y el Q fuera, por ejemplo, el 5, 5, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el desplazamiento para ir de P a Q? Pues hay que pensar cuánto me tengo que desplazar en horizontal y en vertical para llegar del 2, 3 al 5, 5. Para llegar del 2, 3 al 5, 5 en la coordenada X, aquí me tendré que desplazar, como esto mide 2 y esto mide 5, digamos, está coordenado en coordenada 5, pues lo que tengo que hacer es 3, ¿no? Para que 3 más 2 sea 5. Y en la vertical, esto es 3, quiero que valga 5, pues también un 2. La forma más fácil de recordarla es lo siguiente.
3 es lo que se diferencian el vector P y el Q en la coordenada X. ¿Y eso cómo lo calculo? Esta coordenada X vale 5, esta vale 2, pues esto es 5 menos 2. Con respecto a la altura, esto tiene altura 5, esto tiene altura 3, pues esto es 5 menos 3. Con lo cual se llega a una fórmula muy famosa que dice que el vector que va de P a Q es las coordenadas de Q menos las de P. El final menos el principio, en lo que se diferencian Q y P. Esto es muy sencillo de hacer. Por ejemplo, vamos a hacer dos ejemplos, aunque uno en R2 y otro en R3, porque veamos que esto funciona igual. Por ejemplo, pues yo voy a dar el P, por ejemplo, el 1, 1, el Q va a ser el 2, 0, y la pregunta que me hacen es cuál es el desplazamiento que va de P a Q, o sea, cuál es el vector PQ. Pues PQ es solamente Q menos P. Q menos P es 1, 1 menos el 2, 0. Y esto es 1 menos 2 menos 1, 1 menos 0, 1. Esto funciona exactamente igual en R3. En R3 tenemos el 2, 1, 2 y el Q, el 0, 2, 1. Bueno, ¿cuál es el vector, el desplazamiento que va de P a Q? Pues el vector que va de P a Q es Q menos P. Y esto es 2, 1, 2 menos 0, 1, 2. Y esto es 2 menos 0, 2. Lo he puesto al revés. Después de tanto insistir en que es el final menos el principio, lo he escrito mal. Es el final, que es Q, que es el 0. Y aquí también lo he puesto mal. Anda que estoy yo. Vamos a borrar. Siempre final menos principio. ¿Vale? Esto sería el vector que va de P a Q. Vamos a rehacer el primero. Sería el 2, 0 menos el 1, 1. Y esto es 2 menos 0, que es 1. 0 menos 1, que es menos 1. Este es el desplazamiento que va de P a Q. Aquí el vector que va de P a Q, lo mismo es Q menos P, que es 0, 2, 1, menos 2, 1, 2. Y esto es 0 menos 2, que es menos 2, 2 menos 1, que es 1, 1 menos 2, que es menos 1. Entonces, calcular vectores que vayan de uno a otro, pues no tiene ninguna complicación. Lo siguiente que se puede hacer, lo mismo que dos puntos indican un vector, pues lo que se puede hacer es lo que se llama la suma de punto más vector. La idea de punto más vector es la siguiente. Yo tengo un punto P y tengo un desplazamiento Q. Yo tengo un desplazamiento que venga dado, por ejemplo, por esta dirección. ¿En qué consiste lo de punto más vector? Pues lo de punto más vector consiste en, partiendo de P, hacer el desplazamiento. Vamos a llamar esto, a eso vamos a llamarlo, por ejemplo, V. ¿Qué sería P más V? Bueno, pues la idea intuitiva de P más V es coger, partiendo de P, pues moverse exactamente el desplazamiento que me da V. Como veremos luego, es más difícil hacerlo a nivel geométrico que a nivel de cuenta. Lo que se hace es se coge, el desplazamiento se pone aquí. Y una vez que tengo el desplazamiento aquí, pues mi idea es que esto debe ser el punto P más el desplazamiento. P más V. Pero una vez que sabemos lo que significa, hacerlo es muy fácil. Porque P más V es sencillamente sumar coordenada a coordenada, ya que es cogiendo las coordenadas que estuviera en P. Imaginemos, por ejemplo, que V tuviera coordenadas 3, 1. ¿Qué quiere decir? Que lo que me está diciendo es muévete 3 a la derecha, 1 hacia arriba. Imaginemos que el P está en el 1, 1. Entonces, ¿qué sería P más V? Pues partiendo del 1, 1, me muevo 3 a la derecha, 1 hacia arriba, 1 más 3, 4, 1 más 1, 2. O sea, es sencillamente coger, partiendo del P, sumar los desplazamientos que me está indicando el vector V. Entonces, esto es 1 y 3, 4, 1 y 1, 2. Vamos a hacer un par de ejemplos más, aunque esto es bastante simple.
hacer uno en R2 y otro en R3. Como el punto P, el 2, 2 y el vector V, el 1, menos 2. Que sería, sin necesidad de dibujarlo, P más V. Pues partiendo del 2, 2, son las coordenadas iniciales, tengo que hacer un desplazamiento de 1 a la derecha y de 2 hacia abajo. Como estaba en la coordenada 2 y 1 más a la derecha, pues será 3, 2 menos 2 hacia arriba, pues será 0. Funciona exactamente igual en R3. Imaginemos que estamos en el punto 1, 2, 1 y que queremos un desplazamiento 2 a la derecha, 1 hacia arriba, 0, por ejemplo, en el eje Z, que sería P más V. Pues P más V es, partiendo del punto 1, 2, 1, sumamos los desplazamientos que nos indiquen. 2 a la derecha, 1 hacia arriba, 0 en el eje Z, luego esto dice 1 y 2, 3, 2 y 1, 3, 1 y 0, 1. Bueno, pues como vemos en este pequeño repaso, pues con vectores ya sabemos lo que hacer. En puntos no tiene sentido sumar puntos o multiplicar por un número. Sí que tiene sentido indicar dos puntos para indicar un vector, el vector que va de P a Q, que nos dice que desplazaría empezando en P y terminaría en Q, y las coordenadas de ese vector es sencillamente las coordenadas de Q menos las coordenadas de P. Y también tiene sentido punto más vector. Punto más vector es, partiendo del punto, pues hacer el desplazamiento que indica el vector. Geométricamente sería poner el vector a partir del punto y ver dónde termina. A nivel de cuenta es solamente sumar las coordenadas de P más las coordenadas de V. A pesar de que todas estas operaciones son sencillas, tienen el pequeño problema de que a veces, claro, todo al final son operaciones con coordenadas. Entonces podemos meter la pata y en un momento dado, como todo se representa como coordenadas, si estamos dibujando no es problema, pero nos podemos encontrar con que en un momento dado cojamos un punto y sin darnos cuenta sumemos dos puntos sin darnos cuenta de que eso no es correcto. Entonces se utiliza un tipo de notación, que es lo que se llama las coordenadas homogéneas, que permiten evitar errores. Las coordenadas homogéneas son muy sencillas. Como veremos más adelante, tienen una ventaja adicional y es que permiten hacer también traslaciones, pero bueno, eso ya lo veremos cuando llegue el momento. La idea de las coordenadas homogéneas es muy sencillo y es alguna forma de distinguir puntos y vectores. Entonces, la idea es poner algún tipo de distinción y lo que se hace a los puntos, al final, se les pone un 1 y a los vectores, al final, se les pone un 0. Tan simple como eso. Entonces, por ejemplo, pues si a mí me interesa el punto 1, 2, pues con coordenadas homogéneas, lo único es, se escribe el mismo 1, 2, y al final, yo tengo la costumbre de ponerlo separado por punto y coma, alguna vez me equivocaré y lo pondré un 1, se le pone un 1. Por lo pronto este 1 solo sirve para indicar que esto es un punto. Si tengo, por ejemplo, el punto 3, 4, pues lo que hago es escribo mi mismo 3, 4, pero al final pues se le pone un 1. Eso con respecto a puntos. Y con respecto a vectores, pues es también muy parecido. Si yo, por ejemplo, tuviera el vector 1, 1, pues para no liarme, lo escribo así. 1, 1, 1, las coordenadas que tenga, y al final les pongo un 0. Si tengo, por ejemplo, el vector 2, 3, pues escribo 2, 3, y al final pues les pongo un 0. Y exactamente igual funciona en R3. Si yo en R3 tengo el punto, por ejemplo, el 2, 4, 1, pues lo escribo como 2, 4, 1 y al final le pongo un 1 más para indicar que es un punto. Si tengo el punto 1, 2, 2, por ejemplo, pues lo escribo con las mismas coordenadas, 1, 2, 2, y al final le pongo un 1 para distinguir. Si tengo el vector 3, 1, 2, pues lo escribo, si es un vector, pues lo escribo como 3, 1, 2 y le pongo un 0 al final. Si tengo el vector menos 1, 0, 1, pues escribo menos 1, 0, 1 y le pongo un 0 al final. Veis que utilizar coordenadas homogéneas pues bastante fácil. El 1 o 0 al final me dice si es punto o vector. Como comentaba, la ventaja de utilizar coordenadas homogéneas es que puedo operar con puntos y vectores sin estar preocupándome de si la operación es válida o no, excepto por la siguiente regla.
puedo operar con puntos y vectores, siempre que el resultado final sea un punto o un vector, o sea, siempre que la última coordenada salga 1 o 0. Bueno, vamos a ver ejemplos de estas operaciones que hemos dicho que sí se pueden hacer o que no se pueden hacer, como se puede ver. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos dos vectores. Vector, voy a hacerlo en R2. Tengo el vector, por ejemplo, el 1, 2, que es un vector, y tengo el vector V, el 2, 3, que es un vector. ¿Cómo sé yo si puedo hacer dos veces el 1, 2, 0 más, por ejemplo, 4 veces el 2, 3, 0? La respuesta es opera. Vamos a operar. Dice primera coordenada, 2 por 1, 2, 4 por 2, 8. 4, 2 y 8 son 10. Segunda coordenada, 4 más 12, 16. Tercera coordenada, 2 por 0 más 4 por 0. Es correcto. Sí se puede. ¿Por qué se puede? Sencillamente porque ha terminado en 0 o en 1. Entonces, como vemos, multiplicar un vector por un número es correcto porque el número que es un 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Luego los vectores se pueden multiplicar por números. Sumar dos vectores es correcto porque al sumar saldrá 0 más 0, que es 0. Sin embargo, esta misma operación no se puede hacer con puntos. Por ejemplo, el punto 1, 1, 1 y el punto Q, el 2, 3 y un 1 al final, que acordaros que solo quiere decir que es un punto. Bueno, hemos dicho que no se puede, por ejemplo, multiplicar por 4. ¿Por qué 4p me di cuenta yo de que no se puede hacer? Bueno, pues que cuando hago 4p es 4 por el 1, 1 y un 1 al final, y esto sale 4, 4, 4. La última coordenada no se corresponde a que sea ni punto ni vector, luego está mal. Tampoco puedo sumar dos puntos. P más Q sería el 1, 1, 1 más el 2, 3, 1. Pues sería 1 y 2, 3, 1 y 3, 4, 1 y 1, 2. No, ya veis cómo si ponemos el 0 o el 1 al final es fácil ver que los vectores se pueden sumar, los puntos no, los vectores se pueden multiplicar por números, los puntos no. Teníamos otras dos operaciones, teníamos eso de construir el vector PQ. Imaginemos que el punto P es el 2, 1 y es un punto. Y el punto Q es el 3, 0, por ejemplo, y es un punto. Yo había dicho que para formar el vector PQ lo que tengo que hacer es calcular Q menos P. Bueno, pues Q menos P sería 2, 1, 1 menos 3, 0, 1. Y esto dice... Ay, ya he vuelto a ponerlo otra vez en el orden equivocado. Es final menos principio. Es el Q menos el P. Entonces es el 3, 0, es un punto, menos el 2, 1, y es un punto. Bueno, esto dice 3 menos 2, 1, 0 menos 1, menos 1, 1 menos 1, 0. Sí, el resultado es correcto. Y además la diferencia entre estos dos puntos da un vector, que es lo que pensábamos. También hemos visto que se podía sumar un punto más un vector. Por ejemplo, tengo el punto P, el 2, 3, y es un punto. Tengo un vector U, que es la dirección del 1, 1. Y había dicho que yo podía hacer P más U, y era el punto en el que terminaba el vector U, empezando a moverme desde P. Bueno, pues esto sería el 2, 3, y es un punto, más el 1, ahí le he puesto mal, esto es un vector, más el 1, 1, que es un vector. Bueno, pues esto sale 2 y 1, 3, 3 y 1, 4, 1 y 0, 1. Sí, es correcto, y además no solo es correcto, sino de lo que estamos hablando es que un punto más un vector pues da un punto.
Entonces ya veis que la ventaja de utilizar coordenadas homogéneas es que te dice cuando dos operaciones se pueden hacer, cuando una operación entre dos puntos o vectores se pueden hacer, te dice además si el resultado va a ser punto vector o si te has equivocado. Incluso se pueden hacer operaciones que sabemos que es correcto, yo lo voy a poner como ejemplo, aunque en la asignatura no lo vamos a dar, como por ejemplo calcular el punto medio. Imaginemos que tenemos dos puntos, el P, el 2, 3, y es un punto, y el Q, por ejemplo, el 4, 5, por ejemplo, y es también un punto. Bueno, en cuanto al punto medio, lo que me estoy refiriendo es que tengo el punto P, tengo el punto Q, y yo lo que quiero calcular es este punto que está justo en medio entre P y Q. Seguramente los que hayáis visto esto en instituto, pues os han contado que el punto medio se calcula como P más Q partido por 2. Bueno, vamos a ver qué es lo que saldría. Sería el 2, 3, si es un punto, más el 4, 5, y es un punto, partido por 2. Y esto sería 2 y 4, 6, 3 y 5, 8, 1 y 1, 2. Parece que en principio va a estar mal, pero hay que recordar que hay que partir por 2. Y esto es el 3, 4 y un 1. Luego, sí se puede, es un punto. Y es el punto 3, 4. Si lo vemos justo entre 2 y 4 se queda el 3, entre el 3 y el 5 se queda el 4. Entonces, pues cosas como puntos medios y tal, también se pueden hacer y también este método detecta que sí que se puede hacer. Bueno, con esto vamos a terminar este tutorial sobre lo que es un punto, lo que es un vector, qué operaciones se pueden hacer con vector, ya lo sabíamos, que no se debe de operar directamente con puntos, lo que es el vector generado, o sea, perdón, caracterizado o determinado por dos puntos, que es el que lleva de uno al otro, el desplazamiento que me llevaría un punto al otro. Hemos visto cómo calcularlo como Q menos P. Hemos visto también qué significa un punto más un vector, que es a partir del punto desplazarme la cantidad que me diga el vector, en el eje X y en el eje Y. Y finalmente hemos visto una forma de operar con puntos y vectores mediante esto que hemos llamado coordenadas homogéneas, que solamente es poner un 1 al final a los puntos, un 0 al final a unos vectores, y hemos visto una regla muy útil para recordar cuándo se puede operar o no. Y es que se puede operar con puntos y vectores siempre que la última coordenada salga 1 o 0, que nos dice además si el resultado pues es un punto o un vector.